Hola, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias al Congreso por haberme invitado a participar en este evento, ¿no? Que estoy segura que va a ser un evento muy importante, que además va a funcionar fenomenal y que, porque los organizadores son estupendos y que además nos va a dar nuevas líneas de investigación, nuevos objetos de investigación y nuevas pistas sobre lo que debemos hacer en esto, a lo que nosotros nos dedicamos. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es María Marco Ramos, soy de la Universidad de Salamanca, del Departamento de Sociología y Comunicación, y les voy a hacer una presentación sobre el desarrollo de la competencia mediática para promover el espíritu crítico en el alumnado. Comenzamos. Bien. Cuando hablamos de comunicación audiovisual y cuando hablamos de la competencia mediática, se hace necesario, ya que vivimos rodeados de información y de medios de comunicación que nos la ofrecen, diseñar unas políticas educativas tanto dentro de los organismos educativos como con las experiencias regladas, como en el entorno que nos rodea, que se ocupen de la llamada alfabetización digital, ¿no? En la escuela se nos enseña, y eso es cierto, se nos enseña a leer, ¿no? Y a escribir, pero esta alfabetización denominada analógica no se limita solo a que sepamos diferenciar una letra de la otra, a que sepamos cómo suena la C si la juntamos a la A, sino que va más allá. Olson ha señalado que la escritura no es solo una mera transcripción del habla, sino que más bien proporciona un modelo conceptual para el habla. Aprendemos unos sistemas simbólicos distintos del habla y que a la vez nos sirven como una especie de modelo de contraste para comprender a esta. Así, al igual que en la escuela se nos enseña a leer y a escribir, se hace necesario la incorporación dentro del currículum de la denominada alfabetización mediática o audiovisual, que abarca un amplio espectro de competencias necesarias en el entorno representacional, como señalan del Río Álvarez del Río en la cita que tienen en la pantalla. Los entornos educativos, al igual que las políticas educativas, son reticentes a incluir cambios en sus planes de estudio, abriendo cada vez más la brecha existente entre docentes y alumnos. Esto es algo que a todos nosotros que nos dedicamos a la docencia nos suena mucho, y es que cada vez nos es más difícil estar más cerca de lo que hace el alumno y lo que nos demanda el alumno, ¿no? Estos, estos alumnos, cada vez más tecnológicos y acostumbrados a los nuevos medios de comunicación, no entienden por qué no se emplean las nuevas tecnologías, las denominadas TIC, en la práctica educativa. Los docentes, por otro lado, no se sienten respaldados por parte de las instituciones a su utilización, ya que, aunque se imparten cursos de formación, no suelen ser suficientes ni adaptados a la práctica diaria. Seguro que esto es algo que les suena a todos ustedes. Al igual que pasa con la lectura, las matemáticas u otras disciplinas, el consumo mediático, es decir, ver televisión, películas, leer cómics, periódicos, escuchar la radio, etc., no genera por sí solo competencias mediáticas, salvo de bajo nivel. Las competencias alfabéticas de alto nivel se benefician de una enseñanza articulada entre alfabetización verbal y alfabetización mediática, audiovisual, digital y otras alfabetizaciones. Lo tienen en la diapositiva. Además, el impulso de estas competencias favorece el cumplimiento de lo que Jacques Delors denomina los 4 pilares de la educación: el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Todas estas vías del saber están conectadas y pueden desarrollarse desde múltiples puntos de vista a través de la enseñanza de los medios. En la diapositiva tienen un ejemplo gráfico de esto. Para bien o para mal, los medios de comunicación son uno de los grandes educadores, y por este motivo debemos hacer que sean para bien, que se utilicen de manera constructiva. En este contexto resulta fundamental el papel que desempeña el docente, formador, experto o coordinador, esto es, el mediador, entre la imagen y los alumnos, ya que de él depende el éxito o fracaso de la educación mediática, pues ayuda a decodificar desde planteamientos pedagógicos las acciones, situaciones, personajes, etcétera, ajenos posiblemente a dicha consideración, como afirma de la Torre. Se necesita, por tanto, profesorado formado en el área de la imagen, con capacidad de análisis audiovisual y con vastos conocimientos del medio, ya que hasta que no se forme al profesorado en estos medios, cualquier política de introducción de los mismos en el contexto escolar, desde luego, es totalmente baldía.
Tradicionalmente, la educación ha estado ligada a impartir conocimientos de manera unidireccional, mediante una clase magistral en la que el docente, o sea, nosotros, se apoya como recurso didáctico en sus conocimientos, en la pizarra digital, en presentaciones, fotocopias, etcétera, regando el uso de la imagen como un complemento de pura anécdota, es decir, solo se utiliza la imagen muchas veces como forma de ilustrar algo, pero no se hace toda la clase en función de esa imagen. Sin embargo, hoy en día es verdad que se integran nuevas estrategias educativas, entre las que nos encontramos con la incorporación del lenguaje audiovisual cinematográfico como complemento de la enseñanza. Es, por tanto, imprescindible en la era de la imagen y de la comunicación contar, como afirma Ator, con personas que estén preparadas para enseñar a leer las imágenes. Han sido, como nos señalan Alonso Matilla y Vázquez, varias las actitudes adoptadas por los profesores con respecto a la imagen. Así señalan estos autores tres posturas. Por un lado, la denominada respuesta cero sería la de aquellos docentes que piensan que la imagen audiovisual no tiene ninguna virtualidad educativa. Es decir, poner una película en clase solo sirve para que se pierda una hora de clase, ¿no? Los docentes que sienten cierta indiferencia hacia el medio, que no se pronuncian ni a favor ni en contra, tendrían lo que se llama una respuesta 1, es decir, bueno, ni sí ni no, me parece bien, pero que lo utilicen otros, ¿no? Y la respuesta 2 sería la de aquellos docentes que consideran necesario un cambio en el sistema educativo derivado del cambio social y de la cultura de la sociedad. Por fortuna, desde que estos autores hicieron su investigación, parece que hay más docentes dentro de la respuesta número 2. El uso de la imagen, cine, televisión, anuncios gráficos, etcétera, tiene un gran poder motivador y de atracción. En el aula actual, uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los docentes es la falta de motivación, ¿no?, de nuestros alumnos. Se hace, por tanto, necesaria la búsqueda de nuevos recursos didácticos que motiven y, si la imagen reúne estas características, no tiene sentido rechazarla. Usémosla, ¿no? El uso de la imagen como estrategia didáctica consolida, entre otros, por ejemplo, genera actitudes, despierta el sentido crítico, promueve valores educativos, sociales y de integración, de tolerancia, etc. El cine, entre otras, ayuda a fomentar la imaginación y el lenguaje, a promover el gusto por la pregunta y la crítica, a descubrir y a la interpretación, a ampliar las capacidades expositivas y de razonamiento, a trabajar aspectos ligados al mundo propio del alumnado, como es la imagen audiovisual, a poner en funcionamiento la memoria, al entrenamiento y a la sensibilidad de captar el funcionamiento o el sentido más profundo de la realidad. Es decir, el cine y la imagen nos sirve para infinidad de cosas, por tanto, aprovechémoslas dentro del aula, ¿no? Y además, tan fundamental es que se enseña a leer en el centro escolar como que se enseña a ver en un mundo cada vez más visual. Se trata de educar para el uso de la televisión, formar espectadores conscientes, críticos y activos capaces de programar su propio consumo y de realizar un uso eficiente de la televisión, como nos señala José Manuel Pérez Tornero, actual director de Radio Televisión Española. Este ha sido una de las vías que más se ha impulsado por parte de las instituciones para fomentar una educación audiovisual, educar para el uso de la televisión. Conscientes de esta carencia, desde las instituciones educativas se han tomado medidas para resolver este analfabetismo icónico, pues como ya indicó en 1986 Humberto Eco, fijaros si ha llovido, la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis. Son dos las vías que se han llevado a cabo hasta ahora: enseñar a leer la imagen, a ver la televisión, y enseñar a utilizar la imagen, a conocer los códigos internos de la imagen, del funcionamiento de la televisión. Algunos expertos han llamado a estas dos posturas educar en la televisión y educar con la televisión. Educar en la televisión tendría como objeto estudiar la televisión como medio de comunicación, conocer cómo se trabaja en el medio, por qué se emiten unas imágenes u otras, es decir, conocer el sistema televisivo y aprender sus códigos y lenguajes. Una vez además adquiridos estos conocimientos técnicos, el alumno podrá hacer uso racional del medio, es decir, debería saber usar la televisión. Una vez que se interioricen estos códigos internos del medio por parte de los receptores espectadores, se habrá aprendido a leer la imagen. Desde la perspectiva de educar con la televisión, se enmarca en integrar la imagen en el aula como un elemento más a la hora de enseñar los conocimientos, esto es, incluirla dentro del currículum siendo un recurso más. El uso de la televisión
en el aula debe ser responsable y adaptado a la actividad a desarrollar. Debe estar planificado, adaptado a las actividades, debe tener una lógica y debe ser algo trabajado. Si nosotros ponemos una película en clase sin más, no estamos trabajando en la imagen, estamos ocupando unas horas de clase y el alumno además eso lo detecta. Por tanto, si nosotros introducimos una película, por ejemplo, en el aula, debemos trabajarla y trabajarla significa saber qué objetivo queremos hacer con ella, saber qué actividades van a estar ligadas, qué es lo que van a conocer nuestros alumnos y desarrollar una serie de actividades en torno a ella. Agustín García Matilla, Luis Miguel Martínez y María José Rivera indican o dicen que hay 4 modelos de televisión. Hay experiencias de carácter formal reglado, con objetivos educativos precisos, experiencias de carácter formal no reglado, perdón, aunque con intencionalidad, experiencias de carácter no formal que aprovechando los lenguajes y formatos televisivos incorporan objetivos educativos y programas que sin tener explícitamente intencionalidad educativa, bien por su contenido, género o formato, ejercen una influencia educativa responsable. En un contexto marcado por las fake news y nuevos conceptos como el de la posverdad, se hace más necesario que nunca impulsar la alfabetización mediática. Organizaciones internacionales como la Unión Europea o la UNESCO han insistido durante años en la importancia de trabajar en esta línea dentro del ámbito educativo para formar ciudadanos más conscientes, comprometidos con la sociedad y más libres. De hecho, la UNESCO, como parte de su estrategia para generar sociedades alfabetizadas en el ámbito de los medios de comunicación y de la información, lleva años planteando iniciativas que apoyen el ámbito educativo a acometer esta tarea. En el caso, por ejemplo, que nos ocupa está la elaboración del libro que tienen ahí y la guía Alfabetización Mediática Internacional, Currículum para Profesores. La Comisión Europea, por su parte, destaca que la alfabetización mediática está relacionada con la capacidad de acceder a los medios de comunicación, comprender y evaluar con criterio diversos aspectos de los mismos y sus contenidos, así como de establecer formas de comunicación en diversos contextos. Desde el organismo europeo se incide en que abordar esta tipología de alfabetización centrada en los medios de comunicación es clave para una educación actual y que debe incluirse en los planes de estudio en todos los niveles educativos. El ecosistema mediático ha sufrido infinidad y profundos cambios en los últimos años, una transformación que se produce cada vez con mayor rapidez y profundidad. Se da la paradoja, además, que el consumo de los medios de comunicación y de los nuevos canales digitales, como las redes sociales, no ha dejado de aumentar, especialmente durante el confinamiento decretado por la pandemia de COVID-19. Durante este periodo, fijaros con las cifras, el aumento de consumo de plataformas de streaming, redes sociales y canales digitales como YouTube se ha disparado entre el público más joven. Según el barómetro de Barlovento 2020, tienen ahí las cifras, el segmento de edades comprendidas entre 18 y 24 años dedicó 3 horas y 5 minutos diarios a navegar por Internet, como por ejemplo, y el 38% del tiempo que dedicaron lo dedicaron a YouTube, un canal que además no tiene control, no hay un control que diga, no hay nadie que establezca la programación. Sin embargo, este crecimiento exponencial del consumo de plataformas y de medios de comunicación, sobre todo de Internet, no ha ido de la mano de un mayor desarrollo de la llamada alfabetización mediática en el campo educativo. Precisamente en el contexto actual en el que la pandemia ha obligado a acelerar los procesos transformadores, resulta más necesario que nunca promover esta reflexión que toma como punto de partida impulsar el desarrollo de la competencia mediática del alumnado, aunque posibilita además el desarrollo de otras múltiples competencias y habilidades. Pero ¿qué papel tiene exactamente la competencia mediática en el currículum educativo y cuáles pueden ser sus principales aportaciones para el alumnado? Según autores como Jenkins y Jenkins et al., en trabajos realizados en 2008 y 2009, algunas de las claves para el desarrollo de esta competencia están en el desarrollo de la cultura participativa y colaborativa y en potenciar la cultura crítica, la capacidad crítica. No puede olvidarse que los alumnos no son solo grandes consumidores mediáticos, ya que también se han convertido en creadores de contenido.
Es evidente que son grandes conocedores de todas las herramientas tecnológicas relacionadas con los nuevos canales de comunicación, pero eso no significa que lleven a cabo una producción de contenidos teniendo en cuenta ciertos aspectos de calidad éticos o legales, como la responsabilidad social, democrática, constante de fuentes, etc. Es decir, no está relacionado saber utilizar una herramienta con un uso adecuado. Además, ser grandes conocedores y consumidores de los nuevos medios tampoco está relacionado con una correcta selección y verificación de información y fuentes. Por tanto, no implica hacer de consumo crítico de las informaciones o la creación de contenidos desde un punto de vista útil y valioso para la audiencia. Por eso, para investigadores como García, González y Aguadez, apostar por el desarrollo de la competencia mediática implica fomentar un uso responsable, eficiente y democrático de los recursos mediáticos. Por su parte, los autores como Ferrés y Piscadelli han profundizado en este concepto y destacan que existen 6 dimensiones fundamentales que componen la competencia mediática y que se relacionan con el dominio de conocimientos, destrezas y actitudes, como son lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores y estética. Tomando como punto de partida estas dimensiones y teniendo en cuenta la importancia de la alfabetización mediática en los centros educativos, se ofrece a continuación una reflexión sobre posibles prácticas con las que se puede trabajar la competencia mediática desde la universidad, implicando al alumnado y profesorado de áreas como comunicación audiovisual o comunicación, estudios de periodismo, etc. El proceso de transformación que actualmente están viviendo instituciones educativas como las universidades no solo supone una mayor introducción de tecnologías emergentes, implica también cambiar muchos procesos y estructuras que afectan a las metodologías docentes y a todas las fórmulas de enseñanza y aprendizaje. Para acometer estos cambios, facultades como las de comunicación y educación se convierten en agentes fundamentales que, trabajando de forma conjunta con otras facultades, áreas de la universidad e instituciones externas, pueden contribuir enormemente al impulso que necesita la alfabetización mediática dentro de nuestra sociedad. De este modo pueden integrarse expertos en comunicación, en educación y en TIC. Sin embargo, el día a día en el aula y el calendario docente a menudo imposibilita trabajar aspectos adicionales a los previamente marcados en cada asignatura. En este sentido, servicios y espacios de las universidades, como es el caso de Media Lab USAL, creados para favorecer la conexión entre profesores, estudiantes, tecnología y medios digitales, pueden ser aprovechados como apoyo para la consecución de estos objetivos. En este caso, las actividades del Media Lab de la USAL se basan en el uso de las tecnologías y en la implicación activa de los alumnos y profesores desde un enfoque práctico. Recordemos, él se aprende haciendo y desde un enfoque interdisciplinar. Por esta razón puede convertirse en un contexto interesante para trabajar este tipo de competencias y la denominada alfabetización mediática desde otras ópticas y de manera complementaria al currículo. Tomando la experiencia de espacios como estos Media Lab, pueden crearse nuevos caminos para la creación de planes de desarrollo de la competencia mediática desde un punto de vista académico, práctico, colaborativo e integrador. Estas propuestas pueden ser lideradas por facultades vinculadas a estudios de comunicación y hacerse extensibles a toda la comunidad universitaria, en los que los alumnos de comunicación tendrían un papel fundamental. De esta forma, y partiendo de un análisis previo de la situación, pueden articularse actividades complementarias para alumnos y profesores que contribuyan a su educación en medios. Los ejes vertebradores de estas propuestas deben estar en línea con los parámetros como el papel de los medios en la sociedad, el acceso a la información y a las fuentes, el consumo crítico y consciente, de formatos mediáticos, de entornos socioculturales, de integrar entornos socioculturales dentro de los medios de comunicación y a usos de los medios en el entorno universitario y fuera de este. Las propuestas de alfabetización mediática para la comunidad universitaria tendrían diversas dimensiones, pedagogías, científicas y divulgativa, y sería interesante que partieran de la generación de espacios de reflexión y de debate sobre el papel de los medios de comunicación y de la información de la sociedad, pasando por el proceso creativo de los medios, los canales de difusión mediáticos, hasta llegar al consumo final de la sociedad. En la imagen tienen algunas de las actividades que se han venido desarrollando en estos últimos años en el Media Lab.
Y para trabajar todos estos aspectos sería fundamental establecer un calendario de actividades, tanto prácticas como teóricas, enfocados pues, a mejorar lo que venimos hablando, ¿no? La alfabetización mediática, no solo de nuestros estudiantes, sino de toda la comunidad universitaria. Estos espacios de reflexión y de formación suelen convertirse en el escenario perfecto para el desarrollo de trabajos conjuntos en los que pueden participar alumnos y profesores de todas las áreas de conocimiento, junto con personas ajenas a la universidad. Normalmente este clima de trabajo multidisciplinar a menudo deriva en la creación de nuevas líneas de investigación que promuevan el cambio en las aulas y en la sociedad en su conjunto. Por tanto, las medidas que se proponen son altamente importantes porque nos permiten crear nuevas vías de comunicación entre docentes, incluso de distintas facultades, que a veces no solemos trabajar con otros compañeros porque no encontramos un lugar común para hacerlo, ¿no? Así, nosotros planteamos en esta propuesta, se plantean en esta propuesta estas varias actividades, como la creación de actividades con un componente crítico y reflexivo en torno a los medios de comunicación en las que puedan participar expertos, académicos, profesionales, etcétera, y de diversas temáticas, ¿no? De aspectos tan diversos que pueden tratarse como medios digitales, cine, redes sociales, plataformas de streaming, proceso y búsqueda de información, herramientas libres de creación de contenidos mediáticos, etcétera. Otra actividad podría ser la de organizar talleres de formación en los que puedan participar profesores y alumnos de todas las áreas de conocimiento de la universidad que puedan estar articulados por profesores y alumnos del área de comunicación audiovisual. También formar grupos de trabajo para la creación de proyectos interdisciplinares conjuntos y futuras actividades y aprovechar el contexto como apoyo y complemento a la labor investigadora y académica que todos venimos desarrollando. Para finalizar, me gustaría incidir en alguna de las ideas que he venido hablando, sin extenderme porque no quiero que esto sea largo ni pesado, ¿no? Evidentemente, el mundo actual necesita con urgencia una ciudadanía más crítica y consciente de los nuevos retos y problemas de nuestro tiempo. En el ámbito mediático, una de las grandes problemáticas actuales es hacer frente a la dimensión que han adquirido fenómenos como las noticias falsas y su viralización. El gran volumen de información y contenidos mediáticos al que se está expuesto cada día condiciona muchos aspectos de la vida de las personas. La desinformación, por tanto, puede tener consecuencias directas en aspectos políticos e incluso de faltas de libertades en muchos lugares del mundo. Por eso, y para paliar la desafección mediática, se necesitan ciudadanos con los conocimientos necesarios para hacer frente a aspectos como la desinformación. Las universidades se han convertido en importantes colaboradoras para encarar estos desafíos, pero las limitaciones curriculares y temporales a veces nos dejan poco margen de maniobra. Así, espacios como los Media Lab pueden resultar escenarios totalmente necesarios e ideales y que pueden trabajar como forma de apoyo a las universidades o facultades no solo de comunicación, sino a cualquier ámbito de conocimiento. Por tanto, aumentar la implicación de las universidades en la llamada alfabetización mediática resulta de gran ayuda para el reconocimiento del papel fundamental que ejercen los medios de comunicación y la información en los ciudadanos, en la sociedad, ahondando además en las necesarias relaciones entre educación y medios de comunicación y sus posibilidades de integración curricular en diversas áreas de conocimiento. Les he intentado ser lo más breve posible para no excederme y sobre todo porque es verdad que muchas veces estos vídeos excesivamente largos hace que nos dispersemos, pero sí que quería decirles como 4 ideas claves que creo que las he ido desarrollando a lo largo de esta ponencia. De todas maneras, les dejo ahí mi correo electrónico, mariamarcos@usal.es, por si tienen cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier idea en la que podamos trabajar o incentivar, porque estos congresos también sirven para que nos conozcamos, para que nos pongamos caras y para que podamos buscar gente que trabaja lugares comunes a los que trabajamos cada uno de nosotros en nuestras universidades y facultades. De nuevo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a la organización por contar conmigo y estoy a su disposición en el correo electrónico que pueden ver en la pantalla, mariamarcos@usal.es, por si necesitan cualquier cosa. Gracias y un saludo. Buena tarde.